Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro culto de oración del día de hoy. Los invito a abrir su Biblia en Salmos 92, del 12 al 15. Vamos a tener una lectura para iniciar nuestro culto. Y la palabra de Dios dice así: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una oración para dar inicio a nuestro culto, y también vamos a orar por nuestro grupo de alabanza. Bendito Señor y Dios nuestro, gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Padre. Gracias porque hasta este día, Señor, tú nos has tenido con bien, Señor, porque a pesar de las circunstancias de esta pandemia, Padre, podemos estar reunidos en tu nombre a través de la tecnología, Padre. Gracias por estos medios que tú nos permites tener, Señor. Señor, te pedimos para que este mensaje y todo lo que hagamos en esta hora sea agradable a ti, Padre, y para que llegue, Señor, a los corazones de las personas que aún no te conocen, Señor. Queremos poner en tus manos también la vida de Caro, de Dani, de Sara, para que seas tú, Señor, con ellos continuamente guiándolos, Señor, para que ellos guíen a tu iglesia en la alabanza de tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por el que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios,
hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio
porque no hay otro Dios como tú. Es tiempo de felicitar a los cumpleañeros de esta semana. Damos gracias a Dios por la vida de Pavel Miranda y de Alberto Godínez Jr. Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y que sigan caminando de la mano de Dios. También queremos felicitar a todos los niños de nuestra congregación. Que Dios los bendiga y que sean la luz en su hogar. Hermanos, es tiempo de la lectura bíblica de este día. Vamos a ir a Marcos 6, del 1 al 6. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y dice así: Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, hermanos, los invito a orar por nuestro pastor y por el mensaje de este día. Bendito Señor y Dios nuestro, Padre, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro pastor Edgar Miranda, Señor, para que seas tú guiándolo, Padre, para que sea tu palabra, Señor, solamente la que Él nos hable, Padre bendito, y para que nosotros tengamos, Señor, nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, abiertos, y escuchemos y retengamos, meditemos, Señor, y apliquemos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado, Señor, para poder conocerte cada día más, Padre bendito. Señor, ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Bueno, seguimos en esta situación de todavía no poder estar en el templo para poder congregarnos, Señor, y estar juntos alabando al Señor. Pero bueno, primero Dios, nos veremos así el siguiente domingo de manera presencial. Ya estaremos todos juntos en nuestro templo. Mientras tanto, bueno, continuemos cuidándonos, continuemos siguiendo las indicaciones, de tal forma que no solamente podamos dar testimonio a través de eso, sino que incluso podamos encontrar oportunidades de servir a los demás en medio de esta situación. Mientras vamos a seguir hablando acerca de este Evangelio de Marcos. Recordemos que los Evangelios y la Escritura en general son escritos que hablan acerca de Jesús y de quién es Él y lo que Él vino a hacer, la gran importancia de nuestro Señor Jesús. Y pasaje tras pasaje de la Biblia son una evidencia que muestra más claramente esta verdad de que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, es el Salvador enviado al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Toda la Biblia apunta hacia eso. Y en los evangelios encontramos entonces escritos históricos también que nos muestran precisamente estas evidencias. En el caso del evangelio de Marcos, Marcos nos habla en lo general que Jesús es el siervo de Dios quien vino a servirnos a nosotros a través de su muerte, a través de su sacrificio, y que a través de ello pudimos obtener salvación y vida eterna. Jesús como el Hijo de Dios que vino a servirnos, a dar su vida en rescate por muchos. Y pensando en todo eso,
y viendo entonces todo lo que los evangelios y la Biblia habla acerca de Jesús, permítame recordarle primero ese momento en el cual Pilato se confronta con Jesús. Recordemos que Pilato era un soldado romano. Él no tenía esta tradición judía, él no conocía acerca de estas cosas, conocía quizá lo básico para poder estar al frente de esa región en la cual estaba asignado, pero no mucho. Pero llegó un momento en el que él tuvo que tomar una decisión acerca de Jesús, como todos los hombres que han pasado por este mundo. Recordemos eso, llega un momento en el cual el Señor Jesús es traicionado y es llevado delante de ese grupo de fariseos, de saduceos, de escribas, de personas que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, porque ellos de alguna manera lo habían visto ya como un peligro para su religión, para su forma de vida. Así que tenían que hacer algo, y con el paso del tiempo encontramos que ese algo se reducía a tiene que morir. Así es que lo llevan a él en un juicio que no debió haberse efectuado debido a las leyes que tenían ellos, no debió haberse hecho de esa forma, pero aún así ellos lo consintieron, y ellos supieron que si querían ver su deseo de que Jesús fuera muerto, no podían ellos tomar la decisión. Era Roma quien debía tomar esa decisión porque ellos no podían decidirlo así. Así que lo llevaron con quien sí podía hacerlo, con Pilato. Y entonces se nos muestra claramente que ahí nos llevan en el momento de la Pascua, ¿recuerdan eso? El tiempo de la Pascua en el cual este Pilato, como una forma, digamos, de ganarse al pueblo, había acostumbrado soltar a un preso para que entonces la gente pudiera darle su apoyo a este hombre, ¿no? Entonces estaba ahí Barrabás y estaba Jesús. La escritura nos muestra ahí en Mateo que Pilato le preguntó a la gente, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, el Mesías? Porque él sabía, dice Mateo, que lo habían entregado por envidia, no porque realmente hubiera razones suficientes. Pero estando ahí, dice Mateo, y él introduce esta situación, que incluso la esposa de él había tenido un sueño en el cual ella se daba cuenta que este hombre era inocente, y le manda a decir, no tengas nada que ver con este justo. Es una persona inocente, no lo castigues. Pero Mateo nos muestra que estos líderes religiosos persistían y persistían y engañaron a la multitud para que siguieran gritando para que crucificaran a Jesús. Así que Pilato les vuelve a preguntar, segunda vez que les pregunta, entonces, ¿a cuál quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y entonces él hace esta pregunta, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le responden, crucifícale. Y Pilato, en su asombro, él dice, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos no quisieron saber más que lo crucificaran. Juan, hablando acerca de estas cosas, él menciona claramente que en medio de este griterío de que crucificaran a Jesús, Pilato entonces les dice, bueno, son ustedes los que están tomando esa decisión. Ustedes crucifíquenlo. Yo no encuentro ningún delito en él. Recordemos que ya se había sido llevado a cabo el juicio ante los fariseos, el juicio ante Pilato, y él no había encontrado ninguna falla. Lucas también nos menciona lo mismo, la gente gritaba y gritaba que le crucificaran, y entonces ahí Lucas menciona incluso algo más, menciona que Pilato preguntó por tercera vez, ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Yo no he hallado en él ningún delito de muerte. Y Marcos, el libro que estamos estudiando, recoge este mismo evento y menciona nuevamente esa pregunta que Pilato hace. ¿Qué haré entonces con Jesús, el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos le gritaron, crucifícalo. Cuando nos enfrentamos a tantas evidencias claras sobre Jesús, como ocurrió con los fariseos, con los líderes religiosos, con Pilato, pero aún persistimos en nuestra incredulidad, tenemos que entender que aún debemos contestar a esta importante pregunta. ¿Qué haré con Jesús, el Cristo? Es decir, ¿voy a continuar negando quién es Él a pesar de todas estas evidencias? ¿O, porque estas evidencias me muestran claramente quién es Él, voy a reconocerle como el Señor? Pilato se planteó esa pregunta.
¿qué haré con Jesús entonces? Él vio las evidencias. Realmente no pudo confirmar las acusaciones de los judíos en contra de Jesús. Y con base en todo eso, él concluyó personalmente lo que todo mundo ya sabía, que Jesús era inocente, que Jesús era justo. Así que lo lógico, lo correcto, era declararlo inocente de esos cargos, ¿verdad? Todos, de hecho, debieron haber hecho este asunto. Todos observaron que no había culpabilidad en él. Todos debieron haberlo declarado como inocente. Pero esto también implicaría que entonces él había dicho la verdad, que él era el Hijo de Dios. Y si así fuera, entonces a ellos no les iba a quedar más remedio que humillarse delante de él, porque él realmente era Dios. Pero esta idea era demasiado fuerte para poder aceptarla para ellos. Es decir, ellos eran personas que se humillaban de alguna forma delante de Dios. Ellos podían aceptar o creer en un Dios como el que ellos adoraban en ese momento. Un Dios que los justificaba de acuerdo a lo que ellos habían decidido que era bueno. Un Dios que les decía que estaban bien, que iban bien, que eran buenos hombres, buenas mujeres, porque ellos hacían las cosas que más les convenían a ellos, las que menos les incomodaban. El gran problema es que ese Dios no existe. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es el único que decide lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Aquello que no se ajusta a sus normas está totalmente equivocado. No importa cuánto nos guste o nos funcione para la imagen, para la estructura, para las estadísticas de nuestra iglesia, por ejemplo. Y ese es el gran problema. No queremos esa clase de Dios. No queremos aceptar la verdad de que existe ese Dios. Queremos seguir al mando de las cosas. Y es por eso que a pesar de que la evidencia apunta claramente a que Jesús es Dios y que por tanto debemos honrarlo y seguirlo, nosotros lo rechazamos. Buscamos cualquier justificación para no hacerlo. Persistimos en nuestra incredulidad ante la divinidad y señorío de Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar precisamente acerca de la incredulidad, esta incredulidad necia ante evidencias tan claras y tan reales de quién es Jesús. Pero también vamos a hablar acerca de cómo esa incredulidad trae consecuencias terribles sobre nuestra vida. Marcos comienza hablándonos en este pasaje, Marcos 6, versículos 1 al 6. Y él nos dice que después de que el Señor Jesús ya había realizado estos eventos extraordinarios, de haber sacado los demonios de este hombre, después de haber sanado a esta mujer que había padecido durante mucho tiempo, después de haber resucitado a esta jovencita, entonces él se marcha de ahí y llega entonces ahora a su pueblo, a su ciudad natal, al menos aquellos lugares en donde él había crecido en su infancia. Y él va acompañado de sus discípulos. Quizá él fue allí a descansar. Recordemos que era un predicador itinerante. Y él seguía siendo humano. Él debía tomarse estos espacios. Tal vez fue eso, o quizás fue a visitar a su familia. Pero sobre todo, él fue a seguir haciendo lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo que lo hemos visto. Él fue a seguir con su labor de anunciar que el reino de los cielos ya estaba aquí. Y por eso en el versículo número 2, Marcos nos menciona que cuando llegó entonces el día de reposo, el día acostumbrado para ello, entonces él comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿no? Esta era su costumbre. Marcos ya nos ha dicho esto muchas veces, para dejarnos bien claro que el Señor Jesús estaba enfocado. Recordémoslo otra vez. Él hacía estas sanidades, estos milagros. Él estaba al pendiente de las personas,
él incluso podía controlar la naturaleza de esa forma en que se lo había demostrado a los discípulos, pero esa no era su principal labor. Recuerde, ¿cuál era la principal labor del Señor Jesús? Anunciar el reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Sin embargo, en esta ocasión hay una reacción inesperada. Recuerden cómo era que la gente que lo escuchaba antes reaccionaba ante su presencia y su predicación. Pero veamos el gran contraste que hay en esta ocasión en su propio pueblo. Uno podría esperar que al estar rodeado de sus parientes, sus vecinos, sus amigos de la infancia, de la juventud, de su familia, pues el ambiente hubiera sido de amistad, de cordialidad, de camaradería, de cierto respeto, pues. Pero en lugar de eso, Marcos nos dice ahí que muchos que lo escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Tengamos cuidado en esto. No pensemos que ellos están maravillados, alabando a Dios por lo que ven y escuchan en Jesús. Podría pensarse eso a primera vista. Lo que están haciendo aquí, y Marcos, lo que quiere decirnos Marcos al mencionar estas frases, es que ellos estaban de alguna forma clara y directa declarando su menosprecio por Jesús. Es decir, una manera de parafrasear esto sería, ¿y de dónde sacó eso? O sea, es imposible que él esté haciendo estas cosas. Seguramente si alguien es posible de hacer esto, puede estar por ahí, pero no este. Este no es la clase de persona que nosotros creemos que debería o podría estar haciendo esto. No es la primera vez que menospreciaban a Jesús, el Cristo. Recordemos en algún momento cuando uno de sus propios, de aquellas personas que él llamó para que le siguiera, dijo en algún momento, se rió cuando cuando Andrés le indicó que había encontrado a Jesús, el Cristo, y que era de Nazaret. Y que le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret no puede salir nada bueno? O sea, si el rey de los judíos va a aparecer alguna vez, seguramente no va a ser en Nazaret. Lo que están haciendo estas personas es realmente mostrando ese menosprecio ante Jesús el hombre. Así que este asombro del cual habla Marcos es una expresión de incredulidad y de menosprecio por Jesús. Ahora, note usted una cosa. De alguna manera sabían que lo que él decía era maravilloso. Que las cosas que él hacía no eran comunes. Que su sabiduría era superior. Ya la gente había distinguido eso. ¿Cómo puede hacer esta persona esto? ¿Cómo es posible que su sabiduría, que lo que él habla sea mucho mejor que lo que hablan los escribas? Pero por alguna razón estas personas, lo que más le escandalizaba era que él no llenaba sus expectativas. Esto es aún más relevante si tomamos en cuenta que estas personas seguramente conocían las profecías sobre el Mesías, sabían lo que los profetas ya habían anunciado antes, sabían lo que ocurriría cuando este Mesías profetizado al final llegara, sabían las condiciones que debían cumplirse, pero al colocar todas estas cosas ante Jesús, simplemente decían, no, ok, se parece mucho, pero no. Aunque todo encaja en él, no puede ser este. Preferían rechazarlo como ese posible Mesías. Y no solo eso, sino que incluso en el versículo 3 comentan, ¿no es este el carpintero? Fíjense que están tratando aquí de llevarlo al punto más bajo. No están diciendo, ¿no es Jesús el carpintero? No. ¿De dónde sacó? En vez de decir, ¿de dónde sacó Jesús esto? Ellos lo conocían. En vez de decirlo, ahora sí decían, ¿y este hombre, este tipo, quién es? ¿No es este tipo el carpintero? ¿El hijo de María?
y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y que en medio de eso lo único que acertaban a hacer era escandalizarse. En medio de otras cosas que podríamos decir aquí, es que aquí están declarando que lo conocían tan bien que podían recordar todas estas cosas sobre él. Estaban tan familiarizados con Jesús, con su familia, con su oficio, que realmente podían mencionar esto con certeza. Pero al final, esta familiaridad se estaba convirtiendo en un gran obstáculo para que pudieran reconocer en Jesús al Mesías enviado por Dios. Es algo similar a que en algún momento alguno de sus hermanos, sus hermanas, de repente fuera elegido como presidente o presidenta de la nación. Usted vería por la calle cómo la gente se le hace más fácil, a la gente se le hace más fácil al reconocer a este nuevo presidente o presidenta y decirle, oh, presidente, ¿cómo está? Saludarle, querer tomarse una foto. Pero cuando llegue a su casa, la casa en la que ha convivido con usted durante mucho tiempo, se daría cuenta que ahí no existiría tanto eso. Es que la familiaridad provoca de alguna manera algún obstáculo para reconocer la dignidad o la personalidad de otras personas. Esto era lo que estaba ocurriendo aquí. Tenemos a un grupo de personas que conocían las profecías sobre el Mesías y que claramente veían que se cumplían en Jesús, pero que se negaban a aceptar esa realidad. Es decir, se resistían a creer en Jesús como el Mesías, a pesar de que aquí estaba Jesús hablando como se supone que debía hablar el Mesías, haciendo las cosas extraordinarias que se supone que el Mesías debía hacer. Y aún así no lo aceptaban. ¿Se acuerda usted de aquel dicho de que si se ve como un pato, si camina como un pato y se hace cuac como un pato, entonces es un pato, ¿verdad? Todo el mundo concluiríamos eso. Bueno, aquí todas las evidencias apuntaban hacia Jesús. Hablaba como el Mesías, se veía como el Mesías, hacía las cosas que debía hacer el Mesías, había nacido en el lugar que se había profetizado, había nacido de la forma extraordinaria en que ellos ya sabían, era del linaje de David como se supone que el Mesías debía ser, y otras tantas profecías que se estaban cumpliendo en él de una manera exacta. Pero las personas se resistían a eso. Ellos solo se escandalizaban, se avergonzaban de Jesús. Es increíble lo que puede hacer el ser humano con tal de no someterse al señorío de Jesús, o de siquiera admitir la existencia de Dios. Es capaz de anular sus propios procedimientos lógicos más básicos. En esta semana que pasó, como parte de un entrenamiento más grande, estuve tomando una clase con algunos otros hermanos de otros lugares, una clase que tiene que ver con la apologética, la forma en que podemos comprender nuestras convicciones cristianas y defender adecuadamente nuestras convicciones cristianas, como Pedro lo menciona ahí en su primera carta. Tenemos que estar preparados para poder presentar una defensa adecuada ante todo aquel que demande una razón de esa esperanza que hay en nosotros. Y leyendo todo el material que se requería, todos estos libros para el tema, a todos nos quedaba muy claro que el ser humano caído siempre tiende a negar a Dios, aún con todas las evidencias que indiquen lo contrario. Por ejemplo, desde la complejidad del universo y las leyes físicas hasta la belleza de las matemáticas, de las artes o el diseño súper específico de cada célula creada. Todo da evidencia de que debe existir un creador y un diseñador, porque no hay manera lógica o científica de que esto no sea así. Es más difícil creer en que todo esto que observamos, esta complejidad y belleza que observamos, se haya creado de la nada, que simplemente creer que hay un Dios que realmente dispuso todo como lo hay. Sin embargo,
La gente continúa negando a Dios, a pesar de que todos saben, la gente académica e intelectualmente preparada, los científicos más reconocidos, todos saben que si se siguen los razonamientos filosóficos y los procedimientos científicos aceptados por todos, incluyendo personas ateas o agnósticas, siempre se llega al mismo resultado, que debe haber un creador. Esa es la conclusión más clara y más lógica. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano ante esa evidencia? Niega ese resultado. Inventa teoría tras teoría en su afán para eludir su responsabilidad de reconocer a Dios. Esto es lo que Pablo menciona ahí en Romanos 1. Menciona claramente esto. Déjeme leerle esta porción de la Escritura. Dice Pablo ahí en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabemos cuál es la verdad, pero no queremos que la gente lo sepa y no queremos nosotros añadirnos ahí. Así que vamos a detenerla. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y por qué hacen eso? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, Dios ya se ha revelado y todo mundo puede llegar a ese conocimiento, incluso de una manera muy básica, para poder reconocerle como Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de la simple observación de la creación misma, podemos llegar a la conclusión de que existe un Dios. No es posible que estas cosas hayan surgido de la nada. Tiene que haber habido alguien y ese alguien es Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Dice Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que todo mundo puede llegar a entender que hay un Dios. Pero en lugar de reconocer a ese Dios, hemos optado por crear a nuestros propios dioses, como lo hicieron los propios fariseos y líderes religiosos del pueblo de Israel. Esos dioses que nosotros podemos manipular y que hacerles, agradarles a ellos es más fácil que tener que humillarnos delante del Dios creador. Esta es básicamente la misma actitud de la raza humana en todo momento. De acuerdo a este pasaje, persistimos en nuestra incredulidad porque así lo hemos decidido. Es decir, no creemos, no porque no tengamos suficiente conocimiento o evidencia acerca de quién es Jesús o de quién es Dios, no porque no sea claro, incluso en la creación, que existe un Dios creador. No creemos porque a pesar de todo, a pesar de las evidencias, hemos decidido no creer. Tal vez hay aquí alguien que está entendiendo o comprendiendo esto, o al menos recordándolo. Tú ya conoces lo suficiente acerca de Jesús, pero te das cuenta que en realidad tu problema no es lo que tú puedas conocer o no, las dudas que todo mundo podemos tener incluso acerca de Él todavía. Eso no es el real problema. El problema es que tú has decidido no creer. No importa cuántas veces se te muestre clara y bíblicamente quién es Jesús. Es un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra manera de alcanzar la vida eterna sin creer en Jesús como Dios. Y realmente existe esa vida eterna. Juan 1:12 nos dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso significa que a los que persisten en no creer, entonces, no les es permitido el acceso a esa familia de Dios y por su incredulidad continúan condenados a una eternidad en lo que la Biblia llama infierno. Hay un gran problema ahí, ¿verdad? La incredulidad es totalmente
desastrosa. Nos engaña, nos extravía, nos aparta de Dios. Y esta incredulidad, como ya sabemos, no tiene que ver con que no sepamos las cosas. Es que simplemente hemos decidido no creer. Y esta incredulidad muchas veces viene a través de esa familiaridad que habíamos comentado. Así lo expresa el Señor Jesús. De hecho, por eso es que Él responde esto al observar la actitud de la gente. En el versículo 4 les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esto puede ser una advertencia para nosotros, los que ya somos creyentes en Cristo. De repente, debido a que estamos tanto tiempo escuchando los mismos conceptos, enseñanzas, cantando los mismos cantos, tendemos a simplemente acostumbrarnos a estas cosas y dejamos de maravillarnos con el Señor. Esta costumbre hace que poco a poco dejemos de ver al Señor como el Todopoderoso, como nuestro Dios, como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estamos tan familiarizados con lo que conocemos sobre Jesús, que aún los hechos asombrosos y sus características divinas ya dejaron de maravillarnos. Ya no nos asombramos con esto como antes. Ya no nos conmovemos como antes. Oramos para que Dios envíe sanidad y cuando Dios la envía, sí, soltamos algún gracias a Dios, pero al final pensamos fue el médico, fue la medicina. Dios usa todo eso, pero al final sigue siendo Dios quien lo hace. Pero dejamos de maravillarnos de eso. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que percibió claramente que su espíritu y su mente se asombraron con la salvación, el amor, la provisión, la salud, el cuidado que Dios le ha dado a usted? ¿Cuándo fue la última vez que su corazón se llenó de agradecimiento al recordar lo que Jesucristo ha hecho por usted? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de orar mecánicamente por ese alimento que come todos los días, usted realmente se sintió profundamente agradecido por lo que estaba a punto de comer? Quizá hace mucho. Quizá es que simplemente se confirma lo que el Señor dijo aquí, que entre los suyos ya no tiene honra, porque hemos dejado de asombrarnos de Él. Estamos tan familiarizados con esto que creemos acerca de Él que ya realmente no creemos en Él. Ahora, el principal problema es que esta incredulidad tiene consecuencias, terribles consecuencias. ¿Qué pasó con estas personas, por ejemplo? El versículo 5 ahí nos muestra que el Señor Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales Él puso las manos. Pero veamos que esto no tiene que ver con que Jesús ya no tuviera el poder para sanar. También podríamos pensar, bueno, no pudo hacer ningún milagro porque no creían en Él. Eso significaría entonces que el poder del Señor Jesús es limitado dependiendo de nuestra fe. ¿Sabe que la fe es algo que el Señor quiere que podamos tener en Él? Que Él quiere que podamos depositar nuestra confianza en Él, que podamos orar con fe, pero sabe que el Señor es tan grande que ni siquiera necesita nuestra fe para poder actuar. No piense por un momento entonces que todo se reduce a eso. Dependiendo de cuánta fe tenga, entonces el Señor Jesús actuará. Él no funciona así. Él no es el genio de la lámpara al cual le damos un poquito o mucha fe y entonces actuará de acuerdo a eso. Él es el Dios todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera con nuestra fe o sin nada de ella. Él puede hacerlo. Él es más que suficiente para hacer lo que Él quiera cuando Él lo quiera. ¿Qué nos está diciendo entonces el pasaje aquí? Aquí, en primer lugar, estamos hablando acerca de que de esta consecuencia de si entonces ellos no creían en Jesús como quien Él decía ser, entonces obviamente no iban a acudir a Él. Y eso es claro en el pasaje, en el contexto observamos un gran contraste. Aquí no vemos largas filas esperando a tomar su turno para ser sanados. Aquí no vemos gente, una muchedumbre apretándolo como en todos los otros lugares en los que él tuvo que apartarse, incluso subirse a una barca para poder hablarles a todos. Aquí no vemos nada de eso. Marcos solo menciona que él solamente sanó a unos pocos enfermos y quizá podemos pensar
que no fue tampoco porque él no quisiera sanar a todos los que fueron a él, sino porque en realidad fueron pocos los que fueron hacia él. Fueron pocos los que realmente fueron a él creyendo lo que él decía ser. Y fueron pocos los que quisieron ser entonces sanados, porque los demás no creían en él, porque tenían incredulidad en su corazón. Por causa entonces de esa incredulidad, esta gente, su propia gente, perdió la gran oportunidad de encontrarse con Jesús, el Cristo, y la gran oportunidad de recibir sus bendiciones, su gracia, su misericordia, en cualquier manera que él pudiera haberlas expresado. Era tan grande, o mejor dicho, esta actitud y estos resultados de la incredulidad son tan desastrosos. Y nosotros persistimos en seguir en ella, en esa incredulidad. Y era tan grande este contraste que en el versículo 6, Marcos nos muestra que el Señor Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Después de haber estado con estas otras personas en otros lugares que lo reconocían como Jesús, como el Señor, y que querían ir a Él sabiendo que Él podía ayudarles, ahora Él se maravillaba de esta incredulidad de su propia gente. Estaba realmente asombrado. Era algo de no creerse cómo estaban actuando de esta forma, a pesar de tener en sus manos toda la evidencia. Es terrible la incredulidad, porque nos aparta de Jesús y no nos permite gozar de sus bendiciones. Nos engaña haciéndonos pensar, haciéndonos creer que tenemos cierto control. Para el Señor, esto es algo que realmente le duele, le asombra, le maravilla en el sentido negativo. ¿Cómo es posible que no puedas aún así creer en mí a pesar de todas las evidencias que te he dado? Es que nosotros queremos seguir creyendo que tenemos el control. La verdad es que estamos muy lejos de eso. Nuestra incredulidad solamente nos daña a nosotros y la verdad es que a Él no le hace nada. Él sigue siendo Dios y Señor a pesar de tu y de mi incredulidad. No importa lo que pensemos acerca de Él, Él sigue siendo Dios. Los únicos que somos, que recibimos las consecuencias negativas de nuestra incredulidad somos nosotros. De hecho, la Biblia dice ahí en Filipenses 2 que va a llegar el día en que toda rodilla se doblará delante de Él y todos, absolutamente todos van a confesar que Jesús es el Señor. Todos, aún los incrédulos, aún los que persistieron en su incredulidad, aún en aquellos que persistieron en rechazar todas las evidencias y quedarse con su propia necedad. Pero sabes que para ese momento ya será demasiado tarde. Y todo por hacerle caso a su incredulidad. Pero ¿qué nos dice Filipenses en eso? Nos dice que Jesús sigue siendo Señor. Jesús sigue siendo Dios. Jesús va a seguir siendo el mismo. Y lo mostró en este mismo versículo al final. Ok, no quieren creer aquí, está bien. Y él continuó su labor en las aldeas de alrededor, enseñando, continuó predicando sobre el reino de Dios, continuó su labor, siguió siendo rey y señor y enviado de Dios para salvación del mundo. Pero esa insistencia del Señor Jesús en continuar hablando del reino de Dios debería ayudarte a ti que estás escuchando en tu incredulidad. Debería ayudarte, ¿sabes por qué? Porque Él insiste en que tú tengas una oportunidad más hoy para reconocer lo que ya sabes que es correcto, que Él es Señor. Así que hoy mismo deberías reconocer esta gran verdad. Si es que te encuentras con que has estado dudando de Él. Hoy es el tiempo, dice el Señor. Ahí en Hebreos se nos repite esta exhortación
Dice el escritor de Hebreos, por tanto, puesto que todavía falta algunos que entren en el reposo del Señor, en este llamamiento que el Señor hace, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, de su incredulidad, Dios otra vez fija un día, es decir, pone un plazo para poder creer en Él. ¿Cuál es ese plazo? Dice el escritor de Hebreos, hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de, ahora sí, dejar a un lado toda la incredulidad, tomar esas evidencias y abrazar el nombre de Cristo. Así que, ¿qué hay de ti? ¿Has reconocido ya como ese Señor, como tu Señor, el Señor que se muestra en la Biblia? ¿O quieres persistir aún en tu incredulidad a pesar de tener tantas evidencias claras sobre Él? Hoy es el tiempo. Hoy es la fecha que el Señor ha indicado. No endurezcas hoy tu corazón y reconoce hoy a Jesús como tu Salvador. Recuerda que la incredulidad nos aleja de Jesús y de su reino eterno. Así que elige alejarte de tu incredulidad en vez de Jesús. Cree en Él. Reconócelo como Señor y Salvador. Sé honesto con esas evidencias que ya has encontrado antes y hoy acerca de su divinidad y olvida tu incredulidad hoy. Y por otro lado, ¿qué hay de aquellos que ya conocemos al Señor? Hoy es el tiempo también en abandonar cualquier otra clase de incredulidad con respecto a Él. Y de ir a Jesús creyendo todo lo que Dios dice en su palabra acerca de Él. Que no nos encontremos nuevamente cantando o leyendo la Biblia o asistiendo a nuestras reuniones en el templo solo por tradición, solo por costumbre. No, que vayamos porque realmente estamos convencidos de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Y entonces que toda nuestra vida dé evidencia clara de que creemos firmemente en eso. Vamos a orar. Bendito Señor Santo, gracias te damos, Señor, por este momento en que tú nos has confrontado nuevamente, Señor, con la actitud de nuestro corazón. Como seres humanos aún luchamos con creerte a ti en todo lo que tú nos pides. No porque sea difícil de creer, sino porque no queremos creerlo, porque sabemos que tendremos que abandonar tantas cosas y no queremos hacerlo. Pero sabemos, Señor, que eso es lo mejor y que nada absolutamente vale tanto como para poder elegirlo antes que a Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a abandonar esa incredulidad. Ayúdanos, Señor, a realmente valorar de una mucho mejor manera cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Vivir maravillados por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, y que cada día haya una nueva forma de poder convencernos más y más que estamos siguiendo al Dios del universo y podamos mostrar esta evidencia a cada persona a nuestro alrededor. Te lo ruego, llena de gozo nuestro corazón con cada verdad que conocemos acerca de ti y de nuestro Señor Jesús. Te lo rogamos, Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga permitiendo más momentos de reunión, aún virtuales, pero que el Señor nos permita entonces el siguiente domingo vernos para poder seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Hermanos, ahora hay unos anuncios. Les recordamos que estaremos compartiendo la liga para la Escuela Bíblica Dominical esta tarde a través de WhatsApp, y también para que pues sigamos perseverantes en cuidarnos de este virus, hermanos, y de cualquier otra cosa, que sigamos orando a nuestro Dios para que pronto nos podamos reunir de nuevo. Esperamos que este próximo domingo ya podamos tener cultos presenciales. No desmayemos, hermanos, no bajemos la guardia.
para que todo esto pase lo más pronto posible, hermanos. Dios los bendiga y ahora los invito a hacer una oración final. Señor Dios nuestro, Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los cantos, Señor, que esperamos que hayan sido, Señor, de tu agrado y que hayan llegado, Señor, a ti, Padre bendito, con olor fragante, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Padre bendito, que este mensaje llegue a todas las personas, Señor. Y Padre, para que tu palabra obre en sus corazones. Señor, te pedimos para que podamos reunirnos libremente, Señor, que seamos conscientes de la situación también, Padre, y que podamos hacer todo lo posible y acatar órdenes de nuestras autoridades, Padre, para que podamos tener el gozo, Señor, de estar presencialmente en tu casa, Señor, de oración. Gracias te damos, Padre, y pedimos y ponemos todo eso en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás obrando, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.